Pues esta noche vamos a estudiar en Salmo 74. Cuando empezamos a Salmo 73, el libro de Salmos está dividido en 5 diferentes partes y las 5 partes se pueden comparar al libro de Génesis, Éxodo, Levítico y Números y Deuteronomio, en el sentido de que hay 5 diferentes temas y Salmo 1 a Salmo 41 tiene que ver con Génesis, con la creación del Señor. Salmo 42 a 72, Éxodo, que tiene que ver cuando una gente nueva del Señor. Lo que empezamos la semana pasada, Salmo 73 a 89, tiene que ver con las cosas sagradas, el templo del Señor, la santidad de Dios. Y es lo que vamos a ver, el tema que empezamos la semana pasada, el Salmo 73. El salmista, cuando él estaba mirando la prosperidad del impío, dice que casi se tropezó porque él en su única vida siguiendo a Dios y todo eso estaba experienciando muchas dificultades, pero estaba enfocado en la vida de varias personas que eran ricos, pero que tenían prosperidad, pero eran impíos, y está diciendo, ¿cómo puede ser? Y lo que pasó es que entonces él realizó, cuando entró al santuario, el lugar de Dios, en verdad el fin que tiene la persona que no conoce a Dios, ¿verdad? Es un fin muy triste, porque sin Dios perecemos, sin Dios, sin Cristo, no tenemos vida eterna con Dios, tenemos una muerte muy fea que es en el infierno. Él dice, cuando entró al santuario y realizó la verdad del fin de los que no confían en Dios, entonces él tomó ánimo de dar gracias al Señor que sí lo conocía. Y para nosotros, hermanos y hermanas que estamos en Cristo, es una gran bendición estar en Cristo, porque le pertenecemos a Dios. Ahora, en Salmo 74, el tema tiene que ver con el salmista está mirando cómo han venido mucho sufrimiento y al templo de Dios lo están destruyendo, y los enemigos de Dios han venido y han destruido, quemado el templo de Dios. Y el salmista no puede entender por qué, cómo es que esto está pasando a tu casa, Señor. Pero lo que quiero que notemos es que el salmista no se recuerda de lo que Dios había dado aviso. Él había prometido bendecir a los judíos. Y en lugar del templo que había hecho Salomón, Dios había dicho, ustedes caminando conmigo, con que caminen conmigo, sigan mis mandamientos, yo estaré presente cuando oren en ese templo, a la dirección del templo, yo los voy a oír. Pero si no me siguen, si van atrás de otros dioses, entonces este templo no tiene que ver nada para mí. Para Dios, ¿qué es un templo si no es para su gente que lo vengan a adorar? Mira el corazón del salmista, ¿ok? Sigan conmigo, Salmo 74. Dice, oh Dios, ¿por qué nos has rechazado para siempre? Porque se enciende tu ira contra las ovejas de tu prado. Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde los tiempos antiguos, la que redimiste para que fuera la tribu de tu heredad, y de este monte Sión, donde has habitado. Dirige tus pasos así las ruinas eternas. Todo lo que hay en el santuario lo ha dañado el enemigo. Tus adversarios han rugido en medio de tu lugar de reunión. Han puesto sus estandartes por señales. Parece como si alguien hubiera levantado el hacha en espeso bosque.
y ahora toda su obra de talla hacen pedazos con hachas y martillos. En otro modo, han venido y están destruyendo tu casa, Señor. Han quemado tu santuario hasta los cimientos. Han profanado la morada de tu nombre. Dijeron en su corazón, arresémoslos por completo. Han quemado todos los santuarios de Dios en la tierra. No vemos nuestras señales, ya no queda profeta, ni hay entre nosotros quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, oh Dios, blasfemará el adversario y despreciará el enemigo tu nombre para siempre? ¿Por qué retiras tu mano, tu diestra, sácala de dentro de tu seno y destrúyelos? El salmista está clamando, está diciéndole al Señor, mira el daño que está viniendo a tu casa, lo que está pasando. Pero el salmista no se recuerda lo que Dios había dicho, lo que Dios había dado de aviso. Esta noche me gustaría que sigan conmigo al libro de Primer Reyes, porque quiero que veamos qué es lo que dijo Dios y qué es lo que está pasando. En Primer Reyes, empezando en capítulo 9, verso 1. En esta sección de escritura, Salomón había construido el templo del Señor. Era una gran obra que él había hecho y que su papá David tenía en su corazón, pero Dios no permitió que David lo hiciera, porque David era un hombre de guerra y porque tenía sangre en sus manos. El Señor dijo que Salomón iba a construir el templo. Salomón lo construyó y aquí él está reconociendo que ha terminado. Ahora sigan conmigo verso 1, capítulo 9. Mira lo que dice. Y sucedió que cuando Salomón había acabado de edificar la casa del Señor, la casa del rey y todo lo que Salomón deseaba hacer, el Señor se apareció a Salomón por segunda vez, tal como se le había aparecido en Gabaón. Y el Señor le dijo, he oído tu oración y tu súplica que has hecho delante de mí. He consagrado esta casa que has edificado, poniendo allí mi nombre para siempre. En ella estarán mis ojos y mi corazón perpetuamente. El Señor le dice a Salomón, he oído tus peticiones, lo que me estás dedicando. Porque Salomón le había dicho, Señor, esta casa que he hecho, si la gente ora a la dirección de la casa, que tú oigas sus oraciones. Que cuando hayan problemas, Señor, y con que ellos oren a la dirección de este templo, tú oigas sus peticiones. Aquí el Señor dice, he oído tu súplica, tu oración, y allí voy a poner mi nombre. Pero mira lo que dice en verso 4. Y en cuanto a ti, si andas delante de mí como anduvo tu padre David, en integridad de corazón y en rectitud, haciendo conforme a todo lo que te he mandado, y guardas mis estatutos y mis ordenanzas, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, tal como prometí a tu padre David, diciendo, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. Pero si en verdad ustedes o sus hijos se apartan de mí y no guardan mis mandamientos y mis estatutos que he puesto delante de ustedes, y se van y sirven a otros dioses y los adoran, entonces cortaré a Israel de sobre la superficie de la tierra que les he dado, y la casa que he consagrado a mi nombre la echaré de mi presencia. Y Israel se convertirá en refrán y escarnio entre todos los pueblos. Y esta casa se convertirá en un montón de ruinas,
Todo el que pase quedará atónito, y silbará y dirá, ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa? Solo lo que está diciendo el Señor es que esta casa, este templo, Salomón, que me has hecho, he oído tu petición. Y ahí voy a poner mi nombre, pero si vas, o los que son tus hijos, los que siguen, se alejan de mí, se van atrás de otros dioses, este templo, esta casa la voy a echar de mi presencia. ¿Para qué es un templo bello para Dios si la gente de Dios no están siguiendo a Dios? ¿Me entienden? Es una casa. Para Él dice, esta casa la voy a quitar. Y esa casa, ese templo, era un templo que costó billones y billones de dólares para construir. Era una cosa linda, de oro, de plata, de joyas, de todo. Todo como Dios se había dicho que se hiciera, lo hicieron. Pero ¿qué es lo que pasó? 3 veces el templo que le habían hecho a Dios fue destruido. Fue, como se dice, abominación tomó parte allí. Cuando vinieron los enemigos, y aquí como el salmista está diciendo, Señor, te están destruyendo tu casa, la están quemando. La primera persona que vino contra las cosas que habían hecho para Dios era Nabucodonosor, que Dios mismo había levantado para traer sobre su única gente su castigo. ¿Por qué? Porque no habían sido fiel. Ellos mismos habían seguido a otros dioses, se habían casado con las gentes de otros países que seguían a otros dioses. Esta noche, por favor, quiero que sigan conmigo para ver los avisos que Dios le dio a la gente de Israel acerca de estas cosas. Por favor, van al libro de Jeremías, capítulo 27. Y esto es muy interesante porque cuando Dios había dado aviso, Él les había dado aviso a ellos, a Jeremías 25, era antes que Nabucodonosor había conocido a Dios. Nabucodonosor era un rey terrible, era un hombre que era muy salvaje, pero Dios lo llamaba su siervo. ¿Por qué? Porque lo estaba usando para corregir a su única gente. Jeremías capítulo 25, mira lo que dice empezando en verso 3, ¿ok? Dice, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta hoy, en estos 23 años, ha venido a mí la palabra del Señor y les he hablado repetidas veces, pero no han escuchado. Jeremías está diciendo, ha venido la palabra de Dios a mí y les he dado aviso. Y el Señor, verso 4, les envió repetidas veces a todos sus siervos, los profetas, pero ustedes no escucharon ni pusieron atención. Ellos les decían, vuélvase ahora cada uno de su camino y de la maldad de sus obras, y habitarán en la tierra que el Señor les dio a ustedes y a sus padres para siempre. No vayan tras otros dioses para ser serviles o postrarse ante ellos. No me provoquen a ira con la obra de sus manos, y no les haré ningún mal, Dios les decía. Pero no me han escuchado, declara el Señor, de modo de que me provocaron a ira con la obra de sus manos para su propio mal. Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, por cuanto no han obedecido mis palabras, mandaré a buscar a todas las familias del norte, declara el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, lo traeré contra esta tierra, contra sus habitantes y contra todas estas naciones de alrededor. Los destruiré por completo y los haré objeto de horror, de burla y de eterna desolación. Además haré cesar de ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz del novio, la voz de la novia, el sonido de las piedras de molino
y la luz de la lámpara. Toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán a 70 años al rey de Babilonia. Ven allí como él está declarando adelante que la gente por 70 años van a ser tomados presos. Ahora es interesante porque pensamos, ¿por qué 70 años? Uno de los mandamientos que el Señor le había dado a los judíos es que Él decía, de cada 7 años que siembren, el séptimo año que sea el año de descanso. En el séptimo año no siembren nada, dejen que la tierra descanse, y lo que crece naturalmente es para los pobres y pueden comer, pero no es para cosecar. Pues la gente desobedeció a Dios por 490 años. Son 490 años dividido por 7 años, son 70 años. Y por eso el Señor dice, yo voy a sacarlos de la tierra por 70 años para que la tierra descanse. Y los voy a tomar presos bajo Nabucodonosor, el rey de Babilonia los va a tomar. Pero en la captividad que el Señor estaba haciendo, Él estaba preparando. Es como la palabra dice que Dios corrige a los que ama, ¿verdad? Y Él estaba corrigiendo a su gente porque no lo habían obedecido. Ahora, lo que quiero que miren es que como el Señor cuando mandó a Nabucodonosor, Él le dijo a la gente de Israel, reciban mi castigo. En otro modo, el castigo que viene, recíbanlo y vayan y sean presos bajo de Nabucodonosor. Obedezcan mi castigo. Y si me obedecen, en ese mero lugar donde van a crecer y van a tener casas y Mira lo que dice, vayan conmigo en Jeremías capítulo 29. Es muy interesante porque Dios estaba diciendo, recibe mi corrección, mi castigo, por 70 años. Pero adentro de ese castigo van a estar bendecidos si me obedecen. Jeremías capítulo 29, verso 4. Dice, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios, ¿estamos ahí todos? ¿Estamos bien? Ok. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envié al destierro de Jerusalén a Babilonia. Él dice, edifiquen casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto. Tomen mujeres y tengan hijos y hijas. Tomen mujeres para sus hijos y den sus hijas a maridos para que den luz hijos a hijas. Y multiplíquense allí y no disminuyen. Les dice, reciban mi castigo. Vayan y estén captivos con Nabucodonosor. Y allí en Babilonia crezcan sus familias. Hagan casas, planten sus campos y coman de su comida. Y mira lo que dice, verso 7, y busquen al bienestar, la paz de la ciudad a donde los he desterrado, y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar. Dice, al lugar donde los mando, oren para ese lugar. Donde hay paz, ahí van a tener paz ustedes, aunque estén en cautividad. ¿Se recuerdan, hermanos y hermanas, cuando Jacob vino con sus hijos y vinieron a Egipto la primera vez 70, y adentro de Egipto sirvieron allí por 400 años en esclavitud? Pero la nación creció gigante, 3 millones de personas de 70. Aquí van a ir la gente que viene por 70 años. Él dice, tengan familias, tengan hijas, tengan hijos, crezcan, pero estén bajo de mi castigo. Verso 8, porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, que no los engañen sus profetas que están en medio de ustedes, ni sus adivinos, ni escuchen los sueños que tienen, porque les profetizan falsamente en mi nombre. Yo no los he enviado, declara el Señor. Pues así dice el Señor,
Cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, y los visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar, porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Verso 11, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Todo en eso, hermanos, lo que está diciendo el Señor es que reciban mi corrección y en mi corrección vivan. Habían unos que no quisieron recibirla y Dios mandó y los mató. Y vino pestilencia, vino enfermedad contra los que no querían obedecer. Pero Nabucodonosor, Dios lo estaba usando como un instrumento para corregir a su gente. Ahora, cuando Nabucodonosor vino la primera vez, él destruyó Jerusalén y quemó el templo del Señor. En Salmo 74 vemos el salmista que está clamando, Señor, están destruyendo tu templo, están quemando, están rompiéndolo. Pero Dios les había dicho, si ustedes no me siguen, esta casa la voy a echar fuera de mí. ¿Se recuerdan? Después de la cautividad que duró 70 años, Dios dejó que la gente regresara a Jerusalén, a construir otra vez el templo. Y en ese día era Zerubabel que vino y con la gente que vino construyeron el templo. Pasaron años, hermanos, y entonces en el tiempo de lo que se llama, hay 400 años entre el Testamento Antiguo y el Testamento Nuevo. En ese tiempo era el tiempo que Grecia estaba reinando, y un hombre vino que se llamaba Antíocos Epifanías. Era un general que vino contra los judíos en ese tiempo, y él vino y tomó el templo otra vez y lo destruyó. No lo destruyó, pero lo que hizo es que desecrated, ¿cómo se dice? Tomó la sangre de un puerco y mató el puerco y lo puso en todo el altar. Era una abominación al templo de Dios, ¿me entiendes? Otra vez la gente no estaba siguiendo a Dios cuando esto había pasado. La última vez que vemos el templo que fue destruido, y esto pasó en los días de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, el mismo templo, esta vez fue no nada más remodelado, pero fue hecho más grande por Herodes. Y les digo esto porque en los días de nuestro Señor Jesucristo, cuando ellos estaban saliendo del templo con sus apóstoles, ellos le dijeron al Señor, Señor, mira el templo, qué bello templo, mira las piedras del templo. Y el Señor les dijo, seguramente les digo que no va a quedar una piedra de estas sobre otra, pero va a estar destruido todo. Y eso fue cumplido en el año 70 AD, cuando los romanos vinieron y destruyeron Jerusalén. Si se recuerdan, en los días de nuestro Señor Jesucristo, claro que fue crucificado. Pero antes que fue crucificado, ¿qué estaba pasando en el templo? 2 veces el Señor vino y sacó a las personas para afuera. ¿Por qué? Porque lo habían hecho un mercado. ¿Se recuerdan? Y las echó para afuera con látigo. ¿Se recuerdan? 2 veces, ¿ok? Después que nuestro Señor murió, fue crucificado. En el año 70 AD vinieron los romanos y destruyeron el templo. Otra vez, para Dios, ¿qué es un templo bello si la gente de Dios no están siguiendo a Dios? Como dijo Jesús, no quedó una piedra. Ahora, una cosita. Ustedes conocen, hay una pared que es famosa en Jerusalén. Se llama la pared de llanto, the Wailing Wall, creo que así se llama. Y allí la gente va y se para enfrente y están orando todos. Ok. Esa pared, la gente que está allí orando, no reconocen que esa pared no era parte del templo. Esa pared, cuando Herodes construyó el templo de nuevo, él tomó la fundación y hizo la tierra más ancha.
Entonces Él puso paredes de retener tierra. Eso es lo que eso es. Es una pared que coge la tierra. El templo fue hecho separado, arriba. Entonces todo lo que le queda a los judíos ahorita, que se paran allí y están orando, es la pared que era pared de la tierra, porque es lo que es más cerca al templo. Cuando Salomón dedicó el templo a Dios, él le dijo: Señor, cuando tu gente tengan problemas y oren en la dirección de este templo, de esta casa, tú oirás sus peticiones y vas a contestar. Eso es lo que están ahorita cogiendo, es todo lo que les queda. ¿Por qué? Porque ya no hay templo. No hay templo, solamente hay una pared, pero todo el mundo la ve como que es una pared sagrada y en verdad no es nada. Es una pared que retenía la tierra. Ahora, regresen conmigo a Salmo 74, porque lo que estamos mirando allí en verdad es el salmista que está declarando: Señor, están destruyendo tu casa, la han quemado, todo esto. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a oírlos? Pero no se está recordando que Dios dio aviso. Él dijo: si ustedes mantienen mis mandamientos, esta casa mantendrá mi nombre. Pero si no, ahí la voy a echar de fuera de mí. Salmo 74 dice: oh Dios, verso 1, ¿por qué nos has rechazado para siempre? ¿Por qué se enciende tu ira contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde los tiempos antiguos, la que redimiste para que fuera la tribu de tu heredad, y de este monte Sión donde has habitado. Dirige tus pasos así a las ruinas eternas. Todo lo que hay en el santuario lo han dañado el enemigo. Tus adversarios han rugido en medio de tu lugar de reunión. Han puesto sus estandartes por señales. Parece como si alguien hubiera levantado el hacha en espeso bosque. Y ahora toda su obra de talla hacen pedazos con hachas y martillos. Han quemado tu santuario hasta los cimientos. Han profanado la morada de tu nombre. Dijeron en su corazón: arresémoslos por completo. Han quemado todos los santuarios de Dios en la tierra. No vemos nuestras señales y no queda profeta, ni hay entre nosotros quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, oh Dios, blasfemará el adversario? ¿Despreciará el enemigo tu nombre para siempre? ¿Por qué retiras tu mano? ¿Por qué retiras tu mano? Tu diestra, sácala de entre de tu seno, destrúyelos. Con todo Dios es mi rey, con todo Dios es mi rey desde la antigüedad, el que hace obras de salvación en medio de la tierra. El primer punto que el salmista está hablando, hermanos, es que él ve las destrucciones de este templo, de las cosas de Dios. Esto fue escrito, ha de haber estado escrito en el tiempo de Nabucodonosor, ¿me entienden? Cuando primero fue destruido el templo. Verso 13, tú dividiste, ahora él habla de las maravillas de Dios, diciendo: Dios, tú eres todopoderoso, ¿qué no puedes pararlos? Tú dividiste el mar con tu poder, quebraste las cabezas de los monstruos en las aguas. Tú aplastaste las cabezas de Leviatán, lo diste por comida a los moradores del desierto. Tú abriste fuentes y torrentes, tú secaste ríos ingotables. Todas estas cosas fueron cosas que Dios hizo. Cuando dice, tú abriste fuentes y torrentes, cuando el Señor trajo el gran inducción, las ventanas del cielo se abrieron y el piso se abrió y el agua entró de abajo para arriba. Y por eso se llenó la tierra de agua. Verso 15, tú abriste fuentes y torrentes, tú sacaste ríos ingotables, tú secaste ríos inagotables. Tuyo es el día, tuya es también la noche.
Tú has preparado la lumbrera y el sol. Tú has establecido todos los términos de la tierra. Tú has hecho el verano y el invierno. El salmista dice, Señor, tú eres gran, tú eres todopoderoso, tú has hecho todas estas cosas. ¿Por cuánto tiempo vas a olvidarnos? Pero no es que Dios está olvidándolos, es que Dios está cumpliendo lo que Él les había dicho que les iba a pasar. Muchas veces, hermanos, ignoramos los mandamientos de Dios. La palabra de Dios, los mandamientos de Dios son para nuestro bueno, para que la vida de nosotros sea bendecida. Y si vamos contra los mandamientos de Dios, mira, si una persona no es honesta en su trabajo, es una persona que no, en otro modo, cuando hace tratos no los hace derechos, ¿me entienden? Hay algo, eso tiene consecuencias. Si una persona roba algo, consecuencias. Si un hombre o una mujer no son fiel en sus matrimonios, consecuencias. Si alguien está haciendo cosas que sabemos que es contra la ley, consecuencias. Y la palabra de Dios es para bendecirlos. Por eso cuando aquí este hombre dice, Dios, ¿por qué están destruyendo? ¿Por qué lo estás permitiendo? Porque Dios dijo, esto va a pasar si ustedes no me siguen. Y lo que está experienciando es lo que Dios se había dicho iba a pasar. Eso está cumpliendo lo que Él había dicho. Verso 18, acuérdate de esto, Señor, que el enemigo ha blasfemado y que en pueblo insensato ha despreciado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tortola. No olvides para siempre la vida de tus afligidos. Mira el pacto, Señor, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de moradas de violencia. Y hermanos, Dios nunca se olvida de nosotros. ¿Cómo se va a olvidar de nosotros? Dios ha hecho las cosas más increíbles para nosotros. Que tenemos vida con Dios, que tenemos bendiciones de Dios cada día. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Él. El enemigo quiere destruirlos. Él quiere traer la tristeza. Él quiere traer el miedo. Él quiere destruir. Él no quiere que tengamos gozo en el Señor. Pero Dios quiere que tengamos gozo en el Señor. Él quiere que lo confiemos. No importa lo que está parecido, lo que está pasando, Dios está en cargo de tu vida. Y cuando confiamos en Él, vamos a ver que la mano de Dios te mantiene y te protege. Y si hay prueba, Él nunca te va a abandonar. A veces te saca de la prueba, otras veces dice vamos juntos, pero está contigo, conmigo en la prueba. Amén. Verso 21. No vuelva avergonzado el oprimido. Alaben tu nombre el afligido y el necesitado. Levántate, oh Dios, defiende tu causa. Acuérdate de cómo el necio te injuria de todo el día. No te olvides del vocerio de tus adversarios, del tumulto de los que se levantan contra ti, que suba continuamente. Ahora, lo que quiero que entiendan es esto. Aquí el salmista dice, están hablando contra tu nombre. Hermanos, nadie tiene que defender el nombre de Dios. Dios se defiende Él mismo. ¿Me entienden? Yo no tengo que defender el nombre de Dios. El nombre de Dios, Dios es Dios. No importa que la persona diga, Él no es Dios. Esa persona va a perecer, esa persona va a sufrir las consecuencias de rechazar a Dios. Y si esa persona no cree que Dios es Dios, eso no quiere decir que Dios no es Dios. Dios es Dios. Y lo que viene de la mano de Dios cuando van contra Él, eso no cambia. Cualquier pensamiento o comento en este salmo, cualquiera. Ok, seguimos a Salmo 75, ok. Dice, para el director del coro, según tonada, no destruyas, Salmo de Asaf, cántico. Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias, pues cercano está tu nombre,
los hombres declaran tus maravillas. Cuando yo escoja el tiempo oportuno, seré yo quien juzgará con equidad. Tiemblan la tierra y todos sus moradores, pero yo sostengo sus columnas. Este es como que Dios está hablando por el salmista. Cuando yo escoja el tiempo oportuno, seré yo quien juzgará con equidad. Dios es el que juzga con equidad. Temblan la tierra y todos sus moradores, pero yo sostengo sus columnas. Dios es el que sostiene la tierra. Dije a los orgullosos, no se jacten, y a los impíos, no alcen la frente, no levanten en alto su frente, no hablen con orgullo insolente, porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, sino que Dios es el juez. A uno humilla y a otro ensalza. Verso 6 otra vez. Porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, sino que Dios es el juez. A uno humilla y a otro ensalza. Hermanos, Dios levanta el que quiere. Él pone en poder el que quiere. Él levanta reinos y reyes y los toma para abajo. Yo los animo que con todo corazón confiemos en la voluntad de Dios. Que no tengamos temor, sea lo que sea, tu vida, mi vida está en la mano del Señor. Y nada pasa que Él no sabe. Y Él nos tiene aquí. Amén. Él puede bendecir, Él levanta. Pero para la persona que en orgullo quiere levantarse, Dios dice, no lo hagas. Yo soy el que levanto, yo soy el que pongo para abajo. Verso 7. Sino que Dios es el juez, a uno humilla y a otro ensalza. Porque hay una copa en la mano del Señor y el vino se fermenta, lleno de mixtura, y de Él sirve. Ciertamente lo soberberán hasta el fondo y lo beberán todos los impíos de la tierra. Y sabes, es interesante porque en el libro de Apocalipsis, cuando viene nuestro Señor Jesús, Él dice, yo vengo con la copa llena de la ira de Dios. Y cuando venga la ira de Dios sobre el mundo que ha rechazado su Hijo, que ha rechazado a Dios, aunque se burlen ahorita, no se van a burlar entonces. Una cosa triste, pero Dios no desea que nadie perezca. Él desea que todos sean salvos, pero Él nunca va a forzar. La persona que perece porque no quiere ser salvo, se queda en su condición. Verso 9, pero yo lo enunciaré para siempre, yo lo anunciaré para siempre, cantaré alabanzas al Dios de Jacob, quebraré todo el poderío de los impíos, pero el poderío del justo será ensalzado. Y es una palabra muy bonita. La ira de Dios, el juicio de Dios va a venir sobre los impíos, los que han rechazado, pero a los que están en Dios, Él los ensalzará, Él los bendecirá. Amén. Allí vamos a parar esta noche. ¿Hay cualquier comentario o pregunta? ¿Cualquiera? Ok, hay que orar. Querido Padre, te doy gracias por tus promesas, por tu palabra, por las escrituras que tienen vida, Señor, y nos enseñan tu carácter y tu voluntad, Padre. Pedimos, Padre, por tu guía, por tu bendición. Esta noche, Espíritu Santo, yo pido que lo que hemos recibido, que lo apliques en nuestras vidas, Señor, que tomen parte en nuestros corazones y que nos fortalezcas en la palabra tuya por el poder de tu Espíritu Santo. Lo pedimos todo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.